Y entonces el tema de hoy es el posmodernismo y la idolatría en la iglesia. A veces este tema nosotros lo escuchamos con mucha frecuencia, idólatra, que idolatría, y hemos escuchado cuántas veces decir que la palabra que dice huid de la idolatría, huid de la idolatría, ¿verdad? Y con los que fuimos católicos, apostólicos y dominicanos en un tiempo, recordaremos que como en las iglesias católicas se tienen siempre muchas estatuas de santos, se dice que los católicos adoran estatuas, pero en realidad no es de esa idolatría que quiero hablar. Quiero referirme primero que todo a entender y reconocer y hacerlo entender a ustedes que cuando Dios quiso dejarnos un texto, en este caso la palabra, cuando quiso dejarnos este texto, sus primeros 10 mandamientos o su primera carta de ley que le entregó a Moisés en el desierto, en medio del fuego, de esos 10, lo primero que hizo, y dicho sea oportuno, lo hizo a puño y letra, vamos a decir, ya esto lo hemos dicho, que lo único que Dios escribió en la Biblia fueron los 10 mandamientos, porque todo el resto fue inspirado por él en más de 40 autores. ¿Y? Entonces, lo primero que hizo fueron los 10 mandamientos, y de estos, el número 1 que dice, no tendrá dioses ajenos. ¿Amarás a quién? Sobre todas. Entonces, si ese es el primer mandamiento, y si eso fue lo primero que hizo Dios, yo creo que deberíamos predicar con mucho más énfasis y más frecuente sobre la idolatría. Entonces, lamentablemente, nosotros la pasamos por alto, pero el modernismo y el posmodernismo englobaron todo esto y entonces se han encargado de que la idolatría, en vez de disminuir, crezca. Es una lástima. Pero hoy la idolatría crece dentro de la iglesia, no fuera. Fuera, la idolatría ha estado todo el tiempo. Dentro de la iglesia. Vamos a tomar un verso como punto de partida, y es el verso justo del cual estamos hablando, Éxodo 20, que es el capítulo que todos debemos conocer porque allí están los 10 mandamientos. Desde el verso 3 hasta el verso 5, Éxodo 20, del 3 al 5, dice su palabra así, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. El colofón de estos 3 versos es exactamente señalar que aquellos que son idólatras están aborreciendo al Señor. Y por lo tanto, si estamos aborreciendo al Señor, cometiendo idolatría, debemos entonces huir de la idolatría. Fíjense cómo dice, cómo comienza. Lo primero que él escribe cuando él comienza a escribir es: no tendrás dioses ajenos. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿y cuáles son esos dioses? Todos los conocemos. Hoy vamos a conocer un grupo de dioses que quizás a veces lo pasamos desapercibido, que lo estamos adorando y no nos damos cuenta. Pero nosotros tenemos dioses a la diestra y a la siniestra, a la derecha y a la izquierda. Dioses que no creemos que son dioses, pero todo aquello que nos aparta de Dios es un Dios ajeno. Todo aquello que nos desvía la mirada de Dios es un Dios ajeno. Todo lo que nos distrae es un Dios ajeno. Y por lo tanto,
tenemos en nuestra mano un Dios que nos distrae bastante, que es un Dios ajeno, que quizás es el peor de este tiempo, y lo tenemos todos. Hoy entonces yo quiero que enfocarnos en esa parte de la idolatría, pero también enfocarnos en parte de lo que es el posmodernismo. Y entonces alguien me preguntaría, ¿y qué es el posmodernismo, verdad? ¿Qué es el posmodernismo? Tal vez es la primera vez que escuchamos esa palabra, ¿verdad? O la asociamos a las redes sociales porque son cosas más modernas que las que teníamos en nuestra mente antes de los años 90, de los años 80, ¿verdad? Pero no, no es así. El posmodernismo surge justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un grupo de literatos, de filósofos, de científicos que venían observando el mundo y que ya venían con su mente trastornada con la intención de desvirtuar lo que era la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? La verdad escrita, la palabra. Entonces, esta gente por allá por la década de los 60, 70 del siglo pasado, por allá por donde nacieron algunos de ustedes, yo no nací ahí, yo nací antes, eh, en diversos ámbitos, en la filosofía, en la arquitectura, en la medicina, en todo ellos quisieron investigar y desnaturalizar, desvirtuar esa verdad. Ellos decían que todo era relativo, que nada era absoluto, que la verdad no era absoluta, que eso de la verdad divina era relativa, porque si habían ateos que creían que Dios no existía, entonces había que darle la razón a esos pequeños grupos, y esos grupos tenían derecho. Y ahí es que comienza, ahí es la génesis, la base de la famosa teoría del género y los grupos sociales que se han levantado queriendo tener derechos y como minorías tienen derecho. Y han sido tal esas minorías con derecho que han universalizado esos derechos. ¿O acaso ya todos no tenemos en 187 países derecho al aborto? Oiga eso. Hay derecho, yo tengo derecho al aborto, por ley me corresponde. En el 93% de los países del mundo, porque un grupito encabezado por una abortera en el año 1984 en los Estados Unidos, que dicho sea oportuno, 30 años después, ella misma se arrepiente de lo que hizo. Y ella misma demuestra, y es una luchadora incansable por el aborto hoy día. Pero lo hizo. Y eso generó que esa mentira se convirtiera en verdad a través de legisladores del 93% de los países del mundo. Es una pena grande. Se cree que han muerto 3 veces más personas que las que murieron con las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Perdón, 30 veces más personas. De ahí para acá, del 84 para acá. Surgen entonces todos esos derechos, los derechos humanos, el derecho a yo tengo derecho a yo entender que yo soy lo que yo quiero ser. Y ahí comienzan los grupos y comienzan a identificarse el grupo LGTB, HI, JK, JM, JKLM, hasta que hayan letras, porque eso va a depender psicológicamente de cómo yo me sienta y tengo derecho. Si yo tengo derecho a sentirme un perro, soy un perro. Y me amarro del cuello con una cosita y me pongo a caminar en 4 pies, y así lo hemos visto. Porque yo me siento ser un perro y hay que respetarme eso. Entonces son trastornos psíquicos, problemas psicológicos. De hecho, desde la década de los 60, cuando surge el posmodernismo, se entendió filosóficamente que era un trastorno psicológico. Porque ¿cómo te atreves a desvirtuar la verdad de la ciencia demostrada a través del método científico y a través de cientos de estudios? Y ellos comenzaban a
desvirtuar la verdad de la ciencia y la verdad divina, sobre todo la verdad divina. Era el objetivo principal de Satanás, que comenzara por ahí, y lo ha logrado desde el punto de vista del aborto en el 93%, como acabo de decir, de los países. Pero asimismo, hoy el aborto prácticamente, cuando se habla del aborto, es tan legal que cientos de mujeres se paran delante del Congreso hoy en República Dominicana a pedir por favor, pongan el aborto en la ley. Oiga eso, ¿hasta dónde hemos llegado? Entonces, lamentablemente, estamos ante un mecanismo de posmodernidad que se ha incrustado en el corazón de la gente. Así lo dice el libro de Ezequiel en el capítulo 14. Dice que la idolatría se ha incrustado en el corazón del hombre. Hoy, lamentablemente, nadie puede decir que no tiene un celular en su mano. Ahí está toda la información, pero ahí está la buena y está la mala. Sin ese celular no somos nada. Cuando se nos queda en la casa, por una razón u otra, nos volvemos locos. Locos, literalmente. Hay personas que le sudan las manos, se ponen colorados, cambian de colores, de todo. Y aquellos que están haciendo, cometiendo situaciones que tienen que ver con su relación de pareja, si están cometiendo adulterio, infidelidad, si ese teléfono se quedó en la casa, le pide a Satanás, a Dios y a todos los santos del cielo que esa esposa no se aprenda la contraseña, que la mayoría de las veces la tiene con un jeroglífico que nadie lo entiende a veces, que es solamente él. Así, lo hace rápido, el único que lo sabe es él, ni la esposa lo sabe. Y a veces hasta se le olvida. Pero sí, ahí comienza la idolatría. Ese posmodernismo ha incidido en nuestro modo de pensar, que ha cambiado nuestros pensamientos, como lo acabo de decir. Pero además del pensamiento, ha incidido hasta en nuestra manera de vestir. Ya usted va a la tienda y un pantalón roto con 8 hoyos, uno aquí pegado de aquí, con un hoyo que usted lo ve, y hay mujeres que tienen una cosa extraordinariamente fea. Es más caro que un pantalón normal. Son más caros porque eso está de moda. Entonces, nos han enseñado a vestir con un pantalón aquí abajo que casi se cae amarradito ahí. Y eso es normal. Y tengo derecho. Tengo derecho. Por eso es que Pablo decía en Romanos 12, ¿recuerdan? Romanos 12, 2 dice que necesitamos insistir para que nos transformemos a través de la renovación de nuestro entendimiento, para que cambie nuestra mente, para que comencemos a recibir la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, pero es a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros nos abracemos a la palabra, en ese mismo orden, nosotros no podremos tener apertura a ningún pensamiento posmoderno que quiera venir sobre nosotros. No importa cómo se llama, ni quién venga, ni qué organización, porque ahora ya las organizaciones universales se han encargado de transformar nuestra mente de tal manera que nuestro pensamiento está en crear sencillamente todo lo que pueda hacer ese organismo. Por eso la ONU es la que dirige y rige el mundo con todos sus pensamientos posmodernistas para destruir todo lo que es la verdad. Y por eso hoy en las escuelas no se quiere que se abra la Biblia, ni que se estudie la Biblia. No se quiere. Se sacó la religión de las escuelas. Y por eso hoy no se quiere que en las iglesias se traigan Biblia. Porque ¿cuánto aquí hemos traído una Biblia? Traemos un celular, porque está en el celular. Si se me perdió el celular, se me perdió la Biblia. Pero manosela, como dice nuestro pastor, escribe arriba. Póngale una cosita al lado ahí a ese versículo, ahí un ojo, póngale algo. Pero usted no lo puede poner al teléfono, ¿no? Pero a la palabra sí. Hoy el posmodernismo ha penetrado a la iglesia porque Satanás quiere exactamente que nosotros como hijos no
de la luz, sino de las tinieblas. Cuando vengamos a la iglesia, tengamos un teléfono abierto. Mientras estamos orando, adorando, exaltando a Dios, tenemos un teléfono abierto, estamos haciendo ahí. Orando en una oración, predicando. El posmodernismo se ha metido a la iglesia. Satanás se metió a la iglesia. Cuando usted llega a la iglesia, recuerde esta prédica y antes de entrar, apague el teléfono o póngalo en modo avión. A propósito de modo avión, hay una película que se llama así mismo, se llama Modo Avión. ¿Alguien la ha visto? Creo que mi esposo. Modo Avión es la película de una niña adolescente de 12 años o 13 que se hizo adicta al teléfono como la mayoría. Pero esta era tan adicta que ella no podía estar ni un segundo y le quitaron el teléfono porque tuvo varios accidentes, porque siempre estaba mandando mensajes, manejando, mandando mensajes, tuvo un accidente. Y entonces el padre se compuso con el juez y el fiscal para mandarla al campo donde el abuelo sin teléfono, sin señal telefónica ni nada. Y hasta allí la mandaron. Y después que llegó allí, bueno, pues se vio sin señal, sin teléfono. Le fue arriba a una persona para arrancarle un teléfono, para robarle el teléfono. Hubo de todo, hizo de todo. Porque llegamos a cometer hasta crímenes por un teléfono si se nos pone difícil la cosa. Hay varias películas. Modo Avión. Está en Netflix, pero mírense esa película, que es muy bonita. Para los jóvenes sobre todo. El caso fue que allá en la montaña, ella comenzó a desarrollar sus habilidades y actitudes que tenía, que el teléfono no le permitía. Y de allá bajó siendo diseñadora de moda, famosa, después que permaneció muchísimo tiempo. Entonces es interesante que comencemos a enseñar a nuestros hijos a no depender absolutamente de los teléfonos. Hoy el llamado es para que nosotros los adultos, que ya estamos enfermos con ello, que ya somos adictos al teléfono, tomemos la decisión de que nuestros hijos no se hagan adictos, porque ellos dependen de nosotros y por lo tanto depende de lo que nosotros hagamos. Yo tengo un hijo que él le prende y le apaga el teléfono desde su trabajo al hijo y le abre los programas y dice, papi, ábreme ese. Se lo tiene programado y se lo abre. Y le abre el que él quiere. Porque también el teléfono y la internet lo creó Dios para que nosotros lo tuviéramos como herramienta para que nosotros enviáramos la palabra. Porque hay miles de millones de personas en el mundo, en la India y en China, que no han recibido el mensaje de la palabra, que sí lo pueden recibir a través de la internet. Entonces, la internet es una herramienta que Dios creó, no para que la usáramos con el interés explícito de que nosotros nos convirtiéramos en ídolos de nosotros mismos. Somos ídolos de nosotros mismos. Cuando tenemos el celular en la mano, podemos estar ahí con mi papá, mi mamá, mi abuelo y todo el mundo. Y yo estoy aquí yo solo, yo conmigo. Y no importa. Y estoy solo aunque estoy acompañado. Si nosotros vemos todo esto y lo unimos a lo que le pasó a Salomón, y estamos justamente estudiando el libro de Salomón en los martes, aquellos que quieren unirse a nosotros, y vamos justamente al capítulo 11 este martes, y es del cual le quiero hablar, para que ustedes vean lo que le pasa a Salomón y cómo enlazamos a Salomón con la situación que nosotros estamos viviendo con el posmodernismo. Salomón, haciéndole un pequeño entremés antes del capítulo 11, Salomón, hijo de David, fue justamente el el rey que sustituye a su padre porque era su hijo mayor. ¿Y qué acontece? Que Salomón fue tan sabio que cuando asume el reinado era un joven de 20 años, no tenía conocimiento y cuando Dios se le presenta por primera vez, se le presentó 2 veces, cuando Dios se le presenta por primera vez a Salomón, ya rey, ya David había muerto su padre, y entonces él le dice, pídeme lo que tú quieras, y lo que tú quieras yo te lo voy a dar. Ustedes se imaginan qué privilegiazo que Dios le diga a usted, pídemelo, Silvio, que Dios te dice, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón fue extraordinariamente sabio, claro que fue algo que Dios puso en su corazón. Salomón fue sabio, tan sabio que le dijo,
Yo lo único que quiero es que tú me des sabiduría para yo manejar este pueblo. Dame sabiduría para manejar este pueblo. Y no le pidió más nada. Entonces, como Dios vio su modestia, le dijo, está bien, como me pediste sabiduría, además de sabiduría, te voy a hacer el hombre más rico del planeta. Fue más rico que Elon Musk, como dice. Entonces, ¿qué ocurre? Que además de eso, le da sabiduría para hacer todo. Y como David quería hacer o construir el templo, un templo para Dios, Dios le dijo a David que no, que quien se lo iba a construir a su hijo, Salomón. Entonces Salomón está comisionado a hacer el templo de Jehová, y así lo hizo, ya con toda la sabiduría que tenía. En el capítulo 8, 9, en el 10, en el 8, construye el templo con una precisión tal que la famosa reina de Sabá vino a supervisar y a ver qué estaba pasando y dijo, yo ni me imaginaba aquí ni la mitad de lo que yo estoy viendo, porque este está tan bonito, tan excelente, que es una cosa impresionante. O sea, era un hombre que todo lo hacía con perfección. Y todo era una cosa solemne, tan santa, que donde se construyó el templo no se oía un martillo para el sonido, para no molestar, porque ese era el templo donde debió estar el arca del pacto, el cual finalmente se colocó allí. Todo se hacía, se prefabricaba. La madera se cortaba en otro sitio y se traía ya listo. ¡Pah! Se colocaba ahí. Se hizo el templo con toda la precisión del mundo. Se hizo todo con una impecable disposición santa. Pero lamentablemente, él tenía su ídolo. ¿Tenía su ídolo? ¿Cómo se llamaban? Las mujeres. Oigan lo que dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, porque él fue sabio y se casó con la hija del faraón de Egipto, que estaba cerca y podía ser uno de los frentes, los cuales él se iba a abrir. Entonces neutralizó al faraón casándose con la hija. Y al lado del templo le hizo una casa a la hija también. Fue sabio, ¿no? Pero dice, además de la hija de faraón, se casó con muchas, no una, dice, con muchas mujeres. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Etea, gente de las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Dice como ya Dios le dice aquí lo que decía Ezequiel 14, de que la idolatría está en el corazón de los hombres. Entonces dice, a estas pues se juntó Salomón con amor, dice el verso. Óigase muy bien. O sea, no fue de que él se juntó con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. No se conformó con 700. Tuvo 1000. Dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Ustedes están pensando que si nosotros que somos humanos, carnales, pecadores, estamos acá y tenemos ídolos pequeños. Imagínense ustedes Salomón, que era un hombre santo y que hizo todo lo que hizo con santidad. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres se inclinaron sus corazones tras dioses ajenos. Claro, eran de Moab, eran de Sidón, eran de Amón, eran edomitas, gentes todas que tenían dioses ajenos los cuales adoraban. Dice, porque Salomón siguió a Astarot, dioses de los sidonios, y Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Y dice el 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón,
así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, etcétera, etcétera. Si seguimos leyendo ahí, se darán cuenta cómo Salomón se dejó persuadir de lo que era una mujer o su ídolo, su debilidad. Su ídolo se llamaban las mujeres. Y no solamente las mujeres, porque él pudo haber asumido el papel que asumió David, que también tenía la debilidad de las mujeres, pero que en el momento en que Dios le mató el hijo, cuando él asesinó a Urías, él decidió vivir su vida conforme al corazón de Dios. Y desde ese momento, David fue otra persona. Entonces, por el contrario, este hombre, además de casarse con un paquete de mujeres de las cuales Dios le había dicho, no te cases ni te juntes con ella, no solamente hizo eso, sino que le hizo templos y comenzó a adorar a esos dioses. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, sencillamente, si seguimos leyendo, se darán cuenta que dijo, tranquilo, te quitaré tu templo y no se lo daré a tus descendientes, se lo daré a tu siervo. Y se lo dio a su siervo Jeroboam, que no era hijo de él. Y entonces, así fue descendiendo hasta llegar a donde llegó finalmente Salomón. ¿Creen ustedes que si Salomón, que era santo, le pasó esto, a nosotros no nos puede pasar más fácil? Pero mucho más fácil. Entonces, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Ese hijo que usted lo tiene como su ídolo adorado, como su hijo que es el todo, que deja a su esposo, deja todo, deja el trabajo, deja todo por su hijo, ese es su ídolo, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Es su ídolo, son las mujeres de Salomón. Entonces, si observamos la vida de Salomón y observamos a los hombres de hoy, nos daremos cuenta cuál es la raíz de la adoración a los ídolos. Está establecido en el libro de Colosenses en el capítulo 3. Colosenses 3:5 dice su palabra, por tanto, hagan morir todo lo terrenal en ustedes. Y entonces lo enumera: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y al final sella diciendo, y avaricia, que es. Entonces todo esto es idolatría. Sencillamente, las pasiones desordenadas pueden estar en el deseo ferviente que usted tiene de cometer adulterio, de tener un teléfono en la mano desesperadamente, de salir corriendo del trabajo, de tener a su trabajo como ídolo, de tener a su jefe como ídolo, de tener a su pastor como ídolo. Mi pastor es mi ídolo preferido. Debemos cuidarnos. Le decía que Ezequiel 14 dice, hijos de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Porque es en el corazón. Recuerden eso que dice la palabra en el libro romano. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, la hechicería, los homicidios. Es allí donde están guardados, en el fondo de nuestros corazones. Y la Biblia nos dice, con mucha frecuencia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay una cadena porque dice que la vida, en la vida de la sangre, en la carne está. En la vida de la carne, en la sangre está, dice la Biblia. Y la sangre sale ¿de dónde? Del corazón. O sea, es una cadena, ¿verdad? La vida de la carne en la sangre está, sale del corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quién mana la sangre? ¿Y la sangre es qué? Lo que nos da vida. La sangre de Cristo es lo que nos da vida eterna. Sí, gloria a Dios. La idolatría en la iglesia de hoy la podemos ver con muchísima frecuencia, como les decía ahora mismo, idolatrando ídolos nuestros, adoradores, pastores. Hay personas que empeñan una nevera para ir a ver un adorador que viene de Estados Unidos y que va a dar un concierto, porque ese es mi ídolo. Así como tenemos ídolos artistas famosos, también tenemos ídolos adoradores famosos. Pero también adoramos, como les decía hace un momento, pastores. Hay personas que si el pastor no viene a predicar, se quedan en su casa. Dicen, no, el que va a predicar es el pastor Javier, yo me voy a quedar. Yo no sé.
El pastor no va hoy. Pero eso es en todas las iglesias, ¿eh? Eso se llama idolatría, lamentablemente. Y eso significa que estamos desviando nuestra mirada de Dios. Idolatramos a líderes, a líderes. Idolatramos no solamente a líderes, idolatramos a sacerdotes, idolatramos a ministros, idolatramos a todo. Pero eso es en la iglesia. Muchos de los pastores llegan incluso también a idolatrar sus trabajos y piensan primero en su trabajo y después en Dios. Y le dedican más tiempo a su trabajo que a Dios. A mí me han preguntado muchas veces, ¿y el pastor está yendo a la iglesia? Digo, pero es que esa es su primera función. Él va todos los domingos a la iglesia y predica. ¿Tú predicas? Pero claro, tiene que ser ese es su primer papel. Lo primero que él tiene que hacer es ir a la iglesia y después ir al trabajo. Porque en orden de prioridad, conforme al nivel de prioridad de las cosas, primero está Dios, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, en el orden de prioridad. Después la familia, porque si no hay familia no hay nada. Y después de la familia viene el trabajo, porque sin el trabajo no hay iglesia. Y después la iglesia. Entonces, pero el pastor no ha descuidado su iglesia. Entonces, muchos pastores descuidan sus iglesias y les dedican más tiempo al trabajo que a la iglesia. Eso es idolatría del trabajo, desviar la mirada de Dios. Muchísimos pastores han sido piedra de tropiezo, usted sabe cómo, porque han idolatrado el dinero sobre todo, pero no pocos. Hay ya las famosas iglesias de la teología de la prosperidad. Y todo el mundo está corriendo para esas iglesias, porque yo lo que quiero es que me den una palabra que me haga rico en 2 días. Y venga aquí y traiga su pacto con Dios, que si usted trae 100, mañana Él le va a dar 200. Traiga su reloj, traiga su carro, traiga su casa, traiga los papeles de su casa. ¿Ustedes creen que es mentira? ¿Ustedes creen que es mentira eso? Nosotros lo vivimos eso en la iglesia que estamos. Entonces, lamentablemente, esos pastores, después que tú entras y te das cuenta que lo que anda buscando es hacerse el Dios al cual él ama, que es el dinero. La Biblia dice que no podemos amar a 2 dioses. Entonces, ese pastor, inmediatamente tú te das cuenta, ¿y qué pasa? Míralo aquí donde están, corriendo, huyendo. Y estamos aquí, pero otros se van y comienzan entonces a hablar ¿de quién? De los pastores, nos engloban a todos. Entonces nos meten a todos en el mismo saco. Yo, no, los pastores nada más para hacerse millonarios, lo que está, abren una iglesia para hacerse millonario. Me gusta la pastora que le dice a alguna gente, cuando usted quiera hacerse rico, haga una iglesia. Ponga una iglesia, si usted quiere hacerse rico, no hay problema. Y usted ya se hizo rico. Y no es mentira. Aquellos que son idólatras del dinero hacen y utilizan todos los mecanismos para persuadir a las personas que tienen avidez y avaricia por el dinero, que no son pocos. Entonces, todo el que tiene avaricia por el dinero o quiere dinero, tan pronto escucha una prédica que lo que le está hablando es de prosperidad. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere de eso? ¿Usted quiere de eso? Por ahí yo voy y no salgo de ahí. Y esa es mi iglesia. Y entonces al final esa gente se van y comienzan a hablar de la iglesia. Y por eso hoy la iglesia no es más firme y más sólida. Se han convertido en verdaderas piedras de tropiezo para la iglesia. Lamentablemente, yo leía, viendo Netflix, veo los documentales, me encantan, y veo que me pasa un documental, los 10 pastores más ricos del mundo. Oye, pastores más ricos, con tanto dinero como Jeff Bezos o Elon Musk. ¿Y de dónde y cómo? Que Salomón era rico, un multimillonario, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Entonces, hoy se hace un llamado para que nosotros como pastores nos veamos en ese espejo. Nos veamos en ese espejo, que es idolatría. Y la idolatría es exactamente lo que decíamos al principio, desviarnos de Dios con una mirada puesta en otro lugar. La idolatría de la tecnología, ya lo habíamos dicho, lo hemos señalado bastante, pero con mucha frecuencia nosotros no usamos la tecnología
para nosotros utilizarla como mecanismo, como herramienta, como decía hace un momento, para llevar la palabra. ¿Qué nos pesa? Tomar la palabra, enviar un mensaje a la persona que tú sabes que está esperando ese mensaje. Un versículo. Yo le mando un versículo a algunos hermanos, de aquí hay muchos. Un verso, sin comentario. La palabra dice que no tiene retorno. Y la palabra dice que es más poderosa que toda espada de doble filo. Si la lee, algo llega. Hágalo, no le va a pesar. Si usted lo hace como yo tengo como 260, 270 personas en ese mensaje de difusión. Y todos los días del mundo yo le mando un mensaje a esas 260 personas. Esas 260 personas reciben ese mensaje. Utilice el mecanismo de la palabra para eso. No se ponga a utilizarla para otras cosas, porque ese es el plan de Satanás, que usted lo use para otra cosa. Pero él fue creado justamente para llevar su palabra al más infinito rincón del universo. La palabra de Dios dice en el libro de 1 de Corintios 3:16, un verso muy manoseado: ¿no sabéis que sois templo de Dios, del Espíritu Santo, y que Dios mora en vosotros? O sea, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si usted lo usa para usar el teléfono en cosas que no son de Dios, usted está destruyendo ese templo. Emocionalmente, a veces nos atamos al celular emocionalmente y nos hacemos daño emocionales. Y muchos no saben que el peor daño que nos hacemos hoy es el emocional. La mayor cantidad de enfermedades son emocionales. Hay más enfermos mentales que pacientes con neumonía y con infecciones hoy día. Y la mayoría de esas enfermedades mentales vienen por problemas justos emocionales, que muchas veces tienen que ver con ansiedades que se arman porque yo mismo la he armado a través de no usar mi cuerpo para lo que Dios quiere que yo lo use. La idolatría a veces a la fama. A veces quiero ser famoso. Yo no quiero estudiar, quiero ser youtuber. Yo quiero ser youtuber porque fulano tiene 200,000 seguidores y recibe unos chelitos. Yo no tengo que estudiar. Lo que queremos es ser famosos. Eso es idolatría a mi cuerpo, a mí mismo. Yo quiero ser famoso yo. Pero no me preparo, no hago las cosas que tengo que hacer para yo ser famoso. Y para ser famoso lo único que tengo que hacer es sencillamente buscar la identidad en quien me debe dar identidad, que se llama Jesucristo. Yo no soy grande en el celular, yo soy grande en Cristo. A veces, como tengo ya 40 años que me gradué de médico, ¿verdad? Encuentro personas que hacen 40 años que lo vi y ya tienen 50, porque lo vi a los 10, ¿verdad? Y entonces me dicen, oh, el mejor pediatra. Y digo, no, Dios me ha hecho así, yo no sé. O sea, no podemos nosotros llevarnos de lo que somos. Seamos cristianos, que es exactamente nuestra mejor y mayor identidad. ¿Ustedes sabían que la idolatría tiene consecuencias? Grandes consecuencias, graves consecuencias. Nada más le voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso del 1 al 5, y se lo voy a leer. Dice, pero cierto hombre llamado Ananía, con Zafira su esposa, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Fíjense cómo Pedro tuvo claro, y Pedro se fue a Ezequiel 14, cómo Satanás llenó tu corazón de idolatría al dinero, ¿no? Tu corazón, le dijo, ¿no? Dice, y sustrajese del precio de la heredad. Entonces dice, reteniéndola, no se te guardaba a ti, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Poniendo un chin en contexto,
en el tiempo de Ananías, en el libro de los Hechos, todo dice la palabra que todo se distribuye en común, se vivía en común. Si yo vendía una casa, la llevaba a los apóstoles, él distribuía toda la riqueza entre todos los que estábamos y todo el mundo era rico. Nadie tenía nada, todo era en común. Entonces Ananías lo sabía perfectamente que tenía que ir a llevar eso que vendió, llevar al apóstol. ¿Y él qué hizo? Él y la mujer, sabiendo la mujer, cogieron un palo, mocharon, se apuñalearon con la mitad. Dice, vamos a llevarle esto a Pedro para que crea que es eso el precio. Y el discernimiento de Pedro y la revelación de Jehová le dijo, Ananías, ¿qué has hecho? ¿Qué ha puesto Satanás en tu corazón? El ídolo del dinero. El ídolo del dinero. Entonces, consecuencia de la idolatría, en este caso, la muerte. A veces nosotros decimos, ¿y eso podrá pasarnos a nosotros? No, por suerte, gracias a Dios que hoy no. Hoy Dios tuvo misericordia y Jesús fue a la cruz del Calvario justamente por eso. Pero la muerte espiritual es tan mala como la muerte física. Cuando usted comete adulterio, cuando usted comete un pecado, cuando usted comete una idolatría que a Dios le duele, Él se aparta de usted. Dice que se contrita, Él llora, Él sí tira lágrimas. Y ese es mi hijo, el que yo tanto amo, que tanto lo he bendecido, que me está haciendo eso. Entonces, Él se siente mal. Y no crea usted que el papá va a venir con todos los regalos después que usted viene. Ay, sí, ven, que tú eres muy bueno, toma tu regalito. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El propósito de la idolatría es desviarnos del propósito de Dios. Eso no hay otro. No hay otro. El propósito de Dios en tu vida es que tú seas salvo y que tú recibas a Jesucristo y que tú puedas lograr la vida eterna. Ese es el propósito. Pero la idolatría, el propósito es de que tú te desvíes la mirada para otro lado y que tú comiences a pensar en pajaritos que no tienen pico para comer. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1 del verso 10 del libro de Gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿Busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Ese debe ser el deber de nosotros. Cuando por una razón u otra desviamos la mirada, lo que estamos buscando agradar buscar el favor de los hombres o agradar a Dios. Por esa razón, él dice, ¿qué busco? ¿Busco el de los hombres o el de Dios? Es un llamado que nos hace a nosotros. Hoy yo quiero finalmente, mis hermanos, pedirle que reflexionemos sobre nuestras vidas. ¿Hasta dónde la idolatría ha penetrado en nuestros corazones? ¿Hasta dónde? Y si está allí, sacarla. ¿Y cómo la sacamos? Sencillamente, entregándonos por completo, evitando la vida, el cristiano light del posmodernismo, ¿verdad, doña Iris? El cristiano light, que es un estilo de vida de idolatría. El cristiano light. Es un tema de la célula que estamos estudiando. El cristiano light es el que viene a la iglesia, se sienta en la iglesia y escucha bien. Le proponen compromiso, es otro tema también. Le proponen compromiso en la iglesia y se va. Es light. Y salen por ahí, no, yo soy cristiano. ¿Y qué haces? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta dónde tú puedes servirle a Dios para dar frutos? Ese es el cristiano light. El que vemos con mucha frecuencia en la iglesia. Hoy Dios nos está llamando a nosotros. Y dice la palabra en el libro de Primera de Juan 5, dice, hijitos míos, manténganse alejados de los ídolos. Así lo dice, oiga cómo lo llama, hijitos míos, manténganse alejados de los ídolos. Es justamente cuando dice, recuerden que dentro de su corazón hay un paquete de idolatría que debemos sacar. Y hoy Dios nos está llamando a eso. La idolatría es un tema que debe llamarnos a reflexión, pero sobre todo a una acción. ¿Cuál es la acción? Decidir autoexaminarnos, autoevaluarnos y reconocer quién es nuestro ídolo que nos tiene separado de Dios, sacarlo de nuestra vida y reencauzar nuestra vida por los caminos que Él quiere que nosotros estemos. Yo espero que así sea y que este mensaje haya podido llegar y que podamos nosotros todos, porque yo también, de una manera u otra, también soy idólatra.
Uno no se da cuenta de qué manera es idólatra, pero la idolatría está a la puerta de nosotros. Quiero que oremos. Vamos a ponernos de pie. Padre bendito Dios, hoy venimos una vez más a tu presencia, sabiendo que tú estás en medio nuestro, que tú estás escuchando cada palabra de la que hemos dicho acá, y que tú estás reconociendo aquellas palabras que son dichas genuinamente y las que han sido dichas de manera eh, no genuina. Pero tú, Padre Celestial, perdona nuestros pecados. Y te pedimos, Padre, que ese pecado de la idolatría que nos separa de ti, que nos aparta de ti, que nos hace quitar la mirada de ti, que tú lo saques de nuestro corazón, bendito Dios. Que tengamos un corazón limpio, porque tu palabra dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Queremos verte. Por eso, mi Dios, Padre bueno, te damos gracias por esta palabra, que es para todos hoy. Nos toca a todos. Para que tú quites toda idolatría que nosotros podamos estar desarrollando inocente e inconscientemente. Que tú pongas y reveles en nuestros corazones cuáles son esas idolatrías que estamos teniendo y que no nos damos cuenta. Y que asimismo nosotros podamos ser mañana hijos tuyos auténticos. Que estemos en tu presencia, que tú puedas decir, hijo amado, en ti tengo complacencia. A ti te damos las gracias y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este día y te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria